Carlos Pagni abre con una imagen precisa: el conurbano bonaerense no es solo una geografía, sino el escenario en el que se condensan las tensiones más hondas de la Argentina contemporánea. El autor elige como punto de arranque la crisis del 2001, ese terremoto que hizo caer presidentes, desmoronó la convertibilidad y sacudió el estado de bienestar que había comenzado con Perón. Allí, en el conurbano, el derrumbe se volvió visible como en ningún otro sitio. De un país con pobres se pasó a una pobreza estructural y masiva. Desde entonces, los problemas del país, aislamiento financiero, maraña impositiva, déficit energético, volatilidad de la inversión, se volvieron crónicos y el conurbano se consolidó como su epicentro. Pagni plantea que esa región, tantas veces caricaturizada como un valle de lágrimas, es en realidad un mosaico diverso, lleno de contrastes. Villas miseria junto a countries, fábricas que sobreviven al lado de kioscos precarios, migrantes recientes junto a clases medias estables. La percepción del conurbano como un bloque homogéneo de pobreza y peligro es falsa. En él conviven sectores acomodados, trabajadores formales, cuentapropistas, pequeños empresarios y una masa de informales y excluidos. Esa diversidad, sin embargo, no evita el drama central, la desigualdad. El libro alterna entre capítulos analíticos y reconstrucciones históricas. En los primeros, Pagni examina la urbanización caótica del Gran Buenos Aires, la fractura social que produjo la pérdida de empleo formal, el fenómeno de las villas como destino de migraciones internas y externas, y el clientelismo político que convirtió a la pobreza organizada en columna vertebral del peronismo bonaerense. Los segundos capítulos narran momentos clave: la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, el ascenso de Manuel Fresco en los años 30 como precursor de Perón, el 17 de octubre de 1945 con la irrupción obrera, y finalmente la crisis del 2001, que dio origen a la política conurbanizada de Duhalde y a la estrategia posterior de los Kirchner. En esa mirada histórica, Pagni muestra cómo el poder nacional, que en 1880 se organizó para limitar a la provincia de Buenos Aires, terminó en 2001 siendo absorbido por ella. Duhalde comprendió antes que nadie que el conurbano era un dispositivo de poder formidable. Lo sostuvo a Menem pero también lo limitó, y lo llevó a la presidencia en medio del derrumbe. Néstor y Cristina Kirchner tomaron esa lección y convirtieron al conurbano en la base de su hegemonía. Si Perón había sido el garante de la integración de la clase obrera, los Kirchner asumieron el papel de administradores de la pobreza. Pagni describe la metamorfosis del peronismo: de un movimiento sustentado en trabajadores organizados pasó a ser una fuerza cuyo núcleo es la red de punteros, intendentes y movimientos sociales que administran subsidios y programas. El sindicalismo dejó de ser la columna vertebral, reemplazado por un entramado asistencial que asegura votos y controla territorios. Esa mutación se refleja en la propia vida cotidiana del conurbano: barrios dominados por narcotraficantes, escuelas públicas degradadas convertidas en refugio asistencial, sistemas de transporte colapsados que condenan a millones a perder horas de su vida en traslados interminables. El autor subraya que el conurbano es también una fractura urbanística. Su crecimiento fue primero armónico, siguiendo las líneas de tren y los planes del Estado. Luego, desde los años 30, se volvió caótico, alimentado por la industrialización sustitutiva y la migración interna. El Estado, que alguna vez soñó con integrar barrios obreros a la trama urbana, terminó desbordado. Entre el Rodrigazo, la dictadura, la hiperinflación y la caída de la convertibilidad, la región se volvió testimonio vivo de las crisis argentinas. Desde el aire, dice Pagni, se observa un collage desconcertante: countries al lado de villas, descampados junto a barrios improvisados, fábricas cerradas en medio de barrios saturados. La política, incapaz de ordenar esa realidad, se adaptó a ella. El clientelismo es la forma que adopta el Estado cuando no puede garantizar derechos universales: punteros que reparten planes, intendentes que controlan territorios como feudos, movimientos sociales que reemplazan funciones públicas. En ese contexto, las fuerzas políticas no peronistas enfrentan un dilema: cómo construir poder en una región donde la pobreza organizada es la moneda política dominante. El radicalismo quedó arrasado tras 2001, el PRO nació para ocupar su lugar, pero con la aspiración de disputar también en el conurbano, una tarea plagada de contradicciones para un partido de origen empresarial y de clase media. El libro muestra que el conurbano no solo refleja el drama argentino, lo condensa y lo anticipa. Allí se palpan la fragmentación social, la degradación de la infraestructura, la proliferación de mafias y la sensación de estancamiento que corroe la legitimidad democrática.
Pagny advierte que los pobres de hoy no son ignorantes del bienestar, son expulsados que recuerdan lo que tuvieron y perdieron. Esa conciencia del retroceso genera un tipo particular de desengaño que alimenta el voto antisistema. La abstención récord de 2021 y el atractivo creciente de discursos rupturistas son síntomas de una democracia en riesgo. El conurbano es, para Pagny, el nudo, el lugar donde se atan y se traban las tensiones entre igualdad y libertad, entre inclusión y competitividad, entre la necesidad de un Estado fuerte y la tentación del clientelismo. Es también un espejo del extravío argentino, un país que en 1974 tenía niveles de integración social comparables a Francia y que hoy se asemeja más a Perú en su desigualdad. Ese deterioro, vivido en carne propia por millones, marca la política con una impronta de frustración y rabia. Sin caer en determinismos, Pagny plantea que el futuro argentino dependerá de lo que se haga en el conurbano. Allí está el laboratorio donde se decide si la democracia puede sostenerse con legitimidad o si la frustración abrirá paso a salidas autoritarias. El dilema es viejo, pero se vuelve urgente. El Estado debe construir un nuevo paradigma productivo capaz de integrar a los excluidos, sin recaer en los espejismos de crecimiento efímero como el que vivió el kirchnerismo entre 2003 y 2010. De lo contrario, el nudo se volverá cada vez más asfixiante. En definitiva, el nudo es un ensayo que combina crónica, historia y análisis político para mostrar que el conurbano bonaerense es mucho más que una periferia urbana, es el corazón desbordado de la Argentina. Pagny lo presenta como un espacio contradictorio, vital, peligroso, diverso y decisivo. Entenderlo es comprender la política argentina, gobernarlo, el desafío más complejo de la dirigencia. Porque en sus calles, en sus barrios, en sus villas y countries, se juega el destino del país.